Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 28 de febrero, en esta séptima semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Román Abad. ¿Quién era este gran santo? Bueno, podríamos opinar lo siguiente: los primeros contactos del monaquismo oriental se deben a los frecuentes exilios a los que fue condenado San Atanasio. En efecto, en el siglo IV fue cuando comenzó el monaquismo occidental, que produjo efectos de perfección espiritual y progreso civil. Basta recordar a San Benito. El primer monasterio en Galia surgió en el 371 por obra de San Martín de Tours. Después hubo un gran florecimiento de abadías, una de las cuales, en Ainay, cerca de Lyon, encontramos a comienzos del siglo V al monje Román. No contento con la rígida regla de su monasterio, con el permiso del abad, se retiró a un lugar solitario, llevando solo un texto de la Sagrada Escritura y las herramientas de trabajo. Después se perdieron sus huellas, pero pocos años después, su hermano Lupicino, que había enviudado, descubre su yermo y se le agrega, y con él también otros hombres. Román y Lupicino acogieron a los nuevos llegados y erigieron un primer monasterio en Condat y después otro en Leucone. Después llegó también una hermana y para ella construyeron un tercer monasterio, no muy lejano, en un lugar llamado La Beume. Los dos hermanos condividían en perfecta armonía el gobierno de las nuevas comunidades. Sus temperamentos diametralmente opuestos se completaban mutuamente. Román tenía un espíritu tolerante, inclinado a la comprensión y a la magnanimidad. Lupicino era austero, intransigente con la regla, de la que pretendía el absoluto cumplimiento. Así, después de una cosecha excepcional, como los monjes no observaron las rígidas normas de la abstinencia, Lupicino hizo botar todas las provisiones al torrente y ordenó que a la mesa se sirviera solo una sopa de cebada. 12 monjes no resistieron tanta austeridad y abandonaron el convento. Entonces Román corrió detrás de ellos y con lágrimas les imploró que regresaran. Su bondad triunfó también en esta ocasión. Una vez, durante una peregrinación a la tumba de San Mauricio en Ginebra, en compañía de un monje suyo, San Palade, llegaron a una choza en donde vivían 2 pobres leprosos, y Román no dudó en abrazarlos. A la mañana siguiente los leprosos se dieron cuenta que estaban perfectamente curados y fueron a la ciudad a contar el prodigio. Durante esa peregrinación se verificaron otros prodigios. Después regresó a la soledad de Condat, en donde murió en el año 463. Había nacido hacia el año 390. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Román Abad. Un saludo cordial a quienes tengan a este gran santo como patrono y lleven este nombre. Para hoy tomamos el último viernes de este mes de febrero, también un viernes ofrecido al Sagrado Corazón, aunque no sea el primer viernes, sí, orando por la conversión de los pecadores. Tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto.
Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy pues nos encontramos ante la disputa de un tema que ha sido polémica durante siglos y siglos, no solamente en cuestiones de fe católica, sino también en muchas, seguramente, otras denominaciones. Sí, el tema de el matrimonio. Hoy Jesús señala con una actitud muy segura cuáles son los pasos a seguir para obtener la bendición de Dios, el matrimonio que instituye Jesús. Por eso hoy que se acercan los fariseos, los escribas, aquellos hombres que tratan de ponerlo a prueba y que no toleran la manera de hablar ni de proceder de Jesús, evidentemente no la toleran porque Jesús ilumina, porque Jesús habla con autoridad, porque a Jesús lo siguen las multitudes, porque habla del reino. Sí, y entonces le hacen la pregunta: ¿es lícito a un hombre divorciarse? Las respuestas de Jesús son tajantes. La pregunta de Jesús responde también con una pregunta. ¿Sí? ¿Quién prescribió eso? ¿Sí? ¿Qué les prescribió Moisés? Bueno, permitió el divorcio mediante la entrega de un acta a la esposa. Pero claro, los únicos que podían divorciarse eran los hombres. Y como nos dice la teoría rabínica, como nos dice justamente la Mishnah, ¿verdad? Los hombres podían divorciarse por cualquier falta o por cualquier motivo de su esposa. Sí, de tal manera que no podían tener amigos las mujeres, no podían estar a solas con alguien más. Sí, las mujeres no tenían voz y voto, de tal manera que pues también en la comunidad las mujeres no tenían que estar presentes en el tema de la sinagoga o el templo. Y si habían muchas mujeres, aunque no completaran el número de mínimo 10 hombres, no podían participar. Bueno, por eso es que Jesús le da el espacio a la mujer. Sí, y dentro de su grupo también tiene discípulos y tiene mujeres que lo siguen, que son sus discípulas, por así decirlo. Así es, y el hombre podía, por así decirlo, desechar a la mujer si no cumplía los deberes mínimos, que según el hombre y los criterios del hombre, pues que él ponía, podía desecharla, hasta llegar incluso a que la mujer le contestara mal o que la mujer no cocinara bien, ¿sí? Y entonces, qué interesante es darnos cuenta cómo trataban a la mujer en aquel tiempo. Hoy, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos afirmar? Nos podemos afirmar que Jesús les da el espacio, y por eso es que el hombre es el único que podía entregar el acta de separación, de divorcio. Hoy Jesús nos muestra que si un hombre y una mujer se unen en sagrado matrimonio, como lo prescribe la lectura del libro del Génesis, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola cosa, una sola carne. Ya no son dos, sino una sola carne. Y por eso dice: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Jesús deja claro: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, por lo tanto no puede existir divorcio. No se pueden separar porque sería adulterio. Si te separas de tu esposa, cometes adulterio. Te separas de tu esposo, cometes adulterio. Si estás casado con la ley de Dios. Por eso la importancia de pedir la bendición de Dios a través del sacramento del santo matrimonio, que no debe de ser una imposición, que no debe de verse como una obligación, que no debe de ser, por supuesto, el verlo como una cadena, ¿no? Porque es desde el amor, es desde la voluntad, es desde la gracia de Dios, es desde la bendición de Dios. Sí, y aquellos que lo ven con esta perspectiva, sin duda alguna, jamás se van a equivocar. Todo lo contrario, tendrán una familia unida, tendrán un gozo en su corazón y podrán cumplir la voluntad de Dios nuestro Señor. Oremos por los matrimonios a la luz del texto de hoy. Oremos por aquellos que se están separando. Oremos por aquellos matrimonios que tienen problemas, para que el Señor permita que haya paz, que haya unidad, para que el Señor permita que los matrimonios que están separados se reencuentren.
Sí, para que el Señor los pueda recuperar. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.